No. Por ejemplo, para mí el cambio climático puede ser que hoy puede estar caluroso, mañana puede estar soleado, después lloviendo y cosas así. El cambio climático es cuando, por ejemplo, está lloviendo, que hace sol. Entonces es un cambio climático, cuando llueve, hace sol o hace una temporada lluviosa. ¿No? Bueno, efectivamente, como decía él, el cambio climático es la lluvia, el aire, todo lo conlleva, o sea, todo lo de la naturaleza, pues el cambio climático. ¿Qué lo afecta? La contaminación de las empresas, el humo, todo. El hombre destruye la naturaleza. Sí, más o menos temporada que cambio de temporada, primavera, otoño, verano, algo así. Por el cambio que tenemos en nuestro país, de calor, frío, todo eso. Son el cambio climático. El cambio climático es la temperatura cuando cambia, que entran nuevas etapas, estaciones y cambia el clima. El cambio climático es básicamente lo que estamos experimentando día a día, ya que nosotros como seres humanos estamos dejando una huella de carbono, no saben lo que es, una huella de carbono, y eso está afectando increíblemente nuestra capa de ozono, lo cual hace que se debilite y los rayos gamma del sol o ultravioleta penetren con más fuerza y produzca lo que es el calentamiento global. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, definitivamente hemos visto que no hay una conciencia muy clara respecto a lo que tiene que ver con el cambio climático. Pero para hablar sobre eso y en detalle, qué mejor que hacerlo con dos expertas jóvenes, maravillosas, que tienen muy enfocadas en el área del desarrollo sostenible y el cambio climático. Me refiero a Nelly Cuello, quien es experta en el sector de energía para la actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, bastante amplio es su currículum, y también a Sayuris Bonet, quien es experta en desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa. De verdad, muchas gracias a ambas por estar aquí temprano con nosotras un sábado, y qué bueno que hayan sacrificado su sábado precisamente para hablar sobre este tema que tanto importa y que, como nos hemos dado cuenta, no mucha gente conoce. Vamos a iniciar, Nelly, vamos a iniciar contigo. ¿Qué es cambio climático? Un poco para ambientarnos. Excelente. Bueno, básicamente el cambio climático constituye una de las modificaciones en los parámetros del clima, atribuidos básicamente a lo que es el incremento de gases de efecto invernadero por la contribución humana. Básicamente todo lo que son las emisiones antropogénicas, hablamos de producción de energía, producción industrial, gestión de residuos y entre otros temas. ¿Cómo lo ves tú? El cambio climático es eso, que está compuesto por varias características y variables. No es solo la temperatura, son varias variables que coinciden entre sí para hacer eso que llamamos clima. Y ese cambio climático es ese cambio que hemos tenido en meses, en años, en miles de años, que puede ser cíclico, que puede ser por el impacto del ser humano, y que hay muchas teorías diversas que debemos ver. Hemos corroborado que las personas conocen muy poco respecto al cambio climático per se, más todo el mundo habla sobre ese tema. A veces incluso ni siquiera asumen el impacto que de manera personal tienen en ese cambio climático. ¿Qué es lo que hacemos diariamente que influye a que estemos en la situación en la que estamos hoy en día? Lo que se ha dicho a nivel internacional es el hecho de que las actividades antropogénicas, los gases de efecto invernadero existen en la atmósfera de una manera natural, ya sea por gestión de residuos, o sea, por la forma en cómo los residuos se descomponen, o ya sea por un tema de los ciclos naturales de los nutrientes, como el ciclo del carbono. El tema está en que, dado que se han incrementado las actividades humanas, pues obviamente eso ha contribuido al incremento de esos gases. Al contribuir a esos gases, estamos hablando específicamente de que en nuestras actividades que tienen impacto directo sobre las emisiones, como la producción de energía, como lo que pudiera ser la forma en que gestionamos nuestros residuos, como son la forma en que manejamos nuestras tierras, pues obviamente hay una liberación natural de esas emisiones, no solamente de dióxido de carbono, sino de otros gases que también tienen su impacto dentro del tema. Sayuris, yo recuerdo que hace un tiempo se hablaba de que tú no podías utilizar nada que fuera en aerosol y se creó todo un ambiente y una conciencia de que nadie debía utilizar aerosol, nadie se atrevía a comprar, ni siquiera un desodorante que fuera en spray.
ya vemos como que todo se ha relajado un poco y uno se pone a pensar si fue un asunto de que se modificó el contenido de ese aerosol o si fue más bien que nos olvidamos de ese impacto momentáneo que tuvo esa medida. ¿Qué estamos haciendo de manera cotidiana para que esto pase? Yo menciono el aerosol, pero pudieran ser mil y una cosas. Mira, como estaba mencionando Juan Pablo ahorita, lo de la bicicleta es algo que es un solo factor. Es movilidad sostenible, es dejar de emitir. Porque como mencionaba Nelly, tú emites gases de efecto invernadero de diferentes formas, pero los que más emiten son a nivel industrial, o sea, todo este impacto del ser humano ha venido luego de la revolución industrial, luego de demandar mucho en grandes cantidades, en cantidades abundantes, de algo que tú no estás regenerando. Porque normalmente nosotros utilizamos y abusamos del tema sostenible, pero sostener es mantener lo que existe. Ahora, cuando tú regeneras, tú ayudas a que eso que tú utilizas no solamente se mantenga igual, sino que sea más abundante. Porque como seres humanos estamos demandando más. O sea, que es solamente mirar tu cotidianidad, tu día a día, qué haces, ser consciente de tu impacto y en base a eso tomar medidas que puedan reducir ese impacto a nivel individual. Eso luego se escala a nivel social, a nivel nacional, a nivel internacional. Bueno, pero definitivamente si yo hago un cambio en mi casa y la persona que está, mi vecino, ve que yo estoy haciendo algo diferente, tal vez va a querer hacer lo propio. Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros para lograr aportar nuestro granito de arena a que esto que es el cambio climático que nos está afectando, cuando por ejemplo sentimos un calor agobiante y vemos que la temperatura va creciendo año con año, perdón, aumentando año con año, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer para que podamos aportar a que esto no siga sucediendo? Bueno, en lo particular yo creo que uno de los problemas que justamente ha sucedido con el tema de cambio climático es que se ha visto mucho todos tenemos responsabilidad, en lugar de tomar la decisión de acciones individuales, como mismo acabas de mencionar. Creo que las acciones individuales tienen un impacto importante, no solamente, como decías, en el término que tú dirás, bueno, eso es marginal, lo que pudiera ser el impacto, pero sin embargo yo puedo contribuir a que otros quizás mejoren esas soluciones que yo de plano estoy tratando de implementar. A mí me encanta mucho una iniciativa que justamente pues quiero emular en mi edificio de una compañera que ella hablaba sobre el tema de reciclaje. Y ella lo hizo en su edificio y de esa manera pues ella básicamente encadenó todo un sistema productivo para que fueran y recogieran los plásticos, los cartones en determinadas épocas, entonces en cada determinado tiempo. Entonces de una u otra manera yo creo que las acciones individuales, cuando tú tienes una conciencia, cuando tú buscas hacer las cosas con un determinado nivel de conciencia, pues obviamente el impacto creo que se puede replicar. Pero ¿qué está pasando? Porque ahora más que nunca se habla sobre ese tema. En los colegios, en las escuelas, se pone a los niños a trabajar con materiales reciclables. Hacen cosas maravillosas. Los padres se involucran, apoyan a sus hijos. Vamos a ferias científicas que solamente están enfocadas en el tema del reciclaje. Y seguimos aportando para el incremento de la temperatura. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos asumir de manera particular lo que conocemos a nivel general? Lo que pasa es que muchas veces cuando se tiene que analizar el impacto y cuáles son las variables que están poniendo más carga a ese impacto, hay que ver el todo. Como mencionaba Nelly, es cierto que individualmente podemos hacer mucho y como individuos podemos presionar a la industria y a todos los demás grupos de interés que son los que más están impactando negativamente a que cambien ese parámetro. O sea que ahí lo primero que podemos hacer como individuos es presionar a hacer las cosas bien y cuando tú pagas con tu poder adquisitivo algo que se está haciendo bien, la industria se mueve a eso que está bien. Entonces tienes un impacto directo. Y otro tema es el hecho de que vemos todo como a movernos a renovable, a emitir menos usando esto, pero no vemos el impacto real. Ahora mismo tú abres un periódico y tú ves carros eléctricos en todos lados, pero tú te pones a pensar, es cierto, va a haber un impacto positivo con esa transición, pero sin embargo la industria del acero y del cemento aporta más de un 50% que todo el parque vehicular. Y tú te pones a pensar, ¿qué realmente está impactando y qué realmente se está considerando? No, y además de eso, por ejemplo, con el tema de los vehículos eléctricos, comprarlo tiene un costo sumamente elevado. Tal vez un poco el cambio de las políticas de impuestos para ese tipo de vehículos o
o de materiales que te pueden llevar hacia lo reciclable, pudiera ser una opción que desde lo macro hasta lo micro pudiera impactar. Exactamente. Y solamente quiero aclarar algo. Algo que dijo Sabri y me encantó es precisamente que la demanda puede mover inclusive la forma en cómo se ofertan determinados tipos de bienes y servicios. Eso es importante entenderlo. No podemos subestimar lo que es el poder que tiene una acción individual. Eso es una. La otra cosa con relación específicamente a la parte que hablaban con relación a la parte de la modificación del modelo económico, que me parece que es algo que se ha hecho evidente justamente con el problema del cambio climático. El cambio climático nació como un problema ambiental, pero ahora se ha visto que es un problema de cómo nos hemos desarrollado. Sí. Al ser de esta manera, pues esto ha puesto en evidencia que no lo estamos haciendo de una manera sostenible. Y creo individualmente que una de las mayores contribuciones que tiene que hacer el individuo es justamente fomentar este tipo de acciones individuales para lograr un colectivo que logre modificar ese modelo. Cuando tú eres una persona que exige determinado comportamiento de una empresa, de un centro comercial donde tú vas a comprar, pues obviamente ellos se mueven, ellos hacen algo. Entonces no podemos subestimar ese impacto que tienen nuestras acciones individuales. Un punto que a mí particularmente me impactó muchísimo es ver cómo en un país tan grande como China tienen una política de mantener la temperatura del aire acondicionado y en momentos en que hace mucho calor ellos prefieren sugerir a sus colaboradores, a los colaboradores de las diferentes empresas, utilizar chacabanas o camisas mangas cortas y eso permite que al mantener una temperatura estable, pues tenga menos impacto medioambiental el uso del aire acondicionado. Y cosas como estas me llevan a pensar que cuando tú tomas una política a nivel mayor, tiene un impacto también a nivel de la población en sentido general. Otro aspecto puede ser, por ejemplo, lo que tienen también países de Medio Oriente y de Medio Oriente y Europa, básicamente de que ya dentro de un tiempo específico no van a estar utilizando vehículos, automóviles de combustión, sino que van a estar utilizando otro tipo de vehículos. ¿Entienden ustedes que estas políticas generales llevan a la gente a tomar una conciencia mucho más efectiva y no solamente dejarlo, esas campañas que ocasionalmente mueven a la gente para que haga algo como el Día de las Bicicletas, puntuales? ¿Pudiera ser esto la opción tal vez para tratar de cambiar el comportamiento? Todo. Si empieza por una política pública, tiene un mayor impacto. Todo, porque no es lo mismo que yo como individuo decida llevar mi bolsa reutilizable al supermercado para que no me den bolsas plásticas, no una ni dos, muchas bolsas plásticas. No es lo mismo que haya una política que diga que está prohibido utilizar bolsas plásticas. Ahí tu impacto es tangible, es directo y es mayor, porque ya no van a tener bolsas plásticas. O sea que sí, lo de las políticas públicas es algo fundamental. Y como mencionas el caso de China, te hablo. Yo he visitado China y es sorprendente ver cómo el tipo de gobierno, que muchas veces es criticado, el tipo de manejo del país, tiene también sus partes positivas, porque en China se ha emitido mucho, se ha contaminado mucho, porque nosotros, el mundo ha decidido que esa sea la fábrica nuestra. O sea, que no es una cosa de China es el responsable de las emisiones, que es algo que en ciertos debates hay que mencionarlo. China es la fábrica del mundo porque el mundo lo ha decidido. O sea, que nosotros estamos transfiriendo nuestras emisiones a ellos para que lo hagan, y es fácil apuntar. Pero cuando mencionas lo de China, ellos han emitido mucho para hacer, pero como el tipo de gobierno permite que si cambian la decisión, el impacto es tangible y pueden poner una meta en el corto plazo, mediano plazo, y se logra, entonces tú te das cuenta, óyeme, a veces es bueno poder tener un camino, encarrilarlo y caminar todo el mundo aunado, a un mismo paso. Que eso es un ejemplo que podemos ver. Bueno, China es un caso muy particular porque en China, escala. exactamente, Claro. ahí tú tienes que hacer lo que dice el gobierno No hay obligatoriamente, pero tal vez repensar la idea general y que eso nos lleve un poco a lo particular. A propósito de eso, y tú mencionabas, Nelly, de manera insistente, el tema del impacto de la energía en el tema del cambio climático. Es bueno saber
al revés, el cambio climático, ¿qué impacto tiene sobre todo en una energía hacia la cual nosotros nos queremos mover, que es la energía renovable? Claro. Entonces, vamos a ver precisamente, ya oímos al principio qué opinaba la gente respecto a lo que era el cambio climático, pero vamos a ver qué opinión tienen ellos respecto a cómo impacta ese cambio climático en las energías renovables. Veamos. A la energía, eso depende, porque la planta y vainas así, energía, necesitan agua y que las presas tengan agua y a veces se pone una sequía que afecta la energía. Bueno, eso es por el clima, eso lo controla, bueno, eso viene de la naturaleza. El cambio climático, claro que sí afecta porque si no llueve, en las temporadas donde hay más sol, más se siente más el calor en el sol, se siente así, pues en eso, ¿entiendes? Cuando llueve mucho hay muchos problemas. Se paraliza el país, se caen tendidos eléctricos y etcétera. Bueno, realmente creo que sí, porque en el verano la energía renovable aumenta más que en el invierno. Entiendo que sí, porque cambia, entonces debido a que cambia, puede provocar cambios en la temperatura. Depende también, puede ser que sí, por el cambio de clima. Todo trae su consecuencia y supongo que sí, que poco a poco se va afectando. Todo depende, siempre y cuando llueva o salga el sol, todo depende de... Sí, a mayor temperatura se ocurren más cambios. Estas energías renovables, nosotros como seres humanos muchas veces no nos informamos de qué son, o básicamente usted le puede preguntar a cualquier persona en la calle y muy pocas van a saber qué son las energías renovables, cuáles son las energías no renovables y cuáles se pueden renovar a pesar de que no estén considerados. Ni idea. Una sola persona estaba un poco clara respecto a este tema. Se habla mucho, se conoce poco. Esa es, yo creo que lo que podemos sacar de todo esto. Nelly, tú tienes mucha experiencia en esta área. ¿Cómo impacta el cambio climático en el tipo de energía, insisto, en la cual nosotros queremos movernos, que es la energía renovable? Eólica, hidráulica. Hay dos cosas que quiero comentar. Siempre se ha visto al sector energía como el antagonista. Sin embargo, no es nuestro enemigo. La energía básicamente es un servicio que es suministrado para proveernos herramientas de desarrollo. O sea, no podemos seguir mirando, no, es precisamente, dado que el modelo económico de desarrollo, eso fue lo que permitió. Entonces, de una u otra manera, pues es el resultado de esto. No obstante a esto, hay una realidad que se está dando y es el hecho de que con el cambio climático, muchas de estas fuentes que son posibles para nosotros de aprovechar, como es el caso del sol, del viento, el agua, pues son algunos de los, no recuerdo ahora cómo se le dice en español, pero son como uno de los targets que son afectados justamente por el tema del cambio climático. La disponibilidad de agua, que obviamente en la entrevista que se realizó con EGI, pues se pudo visualizar claramente el tema del impacto que tiene la parte de la sequía dentro de lo que son los reservorios de agua, que también tiene sus prioridades, el tema de cambio de los regímenes de viento, o lo que también pudiera ser el tema de la disponibilidad de sol y horas de aprovechamiento por el campo nuboso, sí, que son, obviamente son medios que son impactados directamente justamente por alguna de las variables del clima. Y creo en lo particular que, y por esa razón ha sido tan difícil el despegue de muchas de estas iniciativas dentro del sector energía. ¿Por qué? Porque para tú poder desarrollar un proyecto eólico, tú necesitas durar 2 años haciendo medición. De igual manera, para hacer los estudios hidráulicos necesitas trabajar con
Por ejemplo, para hacer una presa hidroeléctrica necesitas tener unas curvas que se producen justamente con unas características de confiabilidad con relación a lo que sería la expectativa de embalse de esa presa, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones que ahora mismo se nos están yendo de las manos, pero yo creo fielmente, y solamente para dejar esto sobre la mesa, yo no creo en las medidas restrictivas, yo creo en la transicionalidad. Yo creo en una cuestión de, sí, tenemos que fomentar una direccionalidad hacia algo, pero de una manera transitoria. ¿Por qué? Porque venimos de un modelo X y queremos llegar a un modelo Y, que está definido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, no vamos a lograr hacer el cambio de una manera mágica y tenemos que buscar, pues, justamente eso. ¿Qué opinas sobre eso? Es necesario, es como mencionas, es una transición y debe ser una transición, no se salta. Muchas veces se menciona, pero otros países ya están en tal punto porque vamos a caminar el mismo camino que ellos y emitir y contaminar lo mismo que ellos ya han hecho si ya tenemos el conocimiento, el famoso know-how. Pero entonces nos vamos al punto de qué cuesta eso. ¿Qué cuesta eso no solo en términos económicos? ¿Qué cuesta eso para el país? En términos de desvíos, de esfuerzos, de recursos, no solo económicos, repito. Entonces es como mencionas, el clima y el cambio climático sí tiene un impacto directo en ese tipo de energías renovables que se vende como lo mejor, es positivo, es parte necesaria de la transición que tenemos que hacer en el sector energía y es parte clave del esfuerzo que está haciendo el Estado para encaminarnos hacia eso, pero no es mágico. Y todo este tipo de variables, como la del cambio climático, todo este tipo de impactos afectan, o sea, los eventos hidrometeorológicos que vamos a tener van a ser más frecuentes y van a impactar ese tipo de inversiones que son millonarias. Y que hemos tenido inversiones millonarias por muchos años para enfocar en energías renovables y cuando vemos la participación de los combustibles fósiles sigue siendo la misma que hace 30 años atrás. O sea que es un tema de que estamos cambiando, estamos haciendo una transición, pero también estamos demandando mucho más a nivel individual, a nivel industrial y a nivel social. O sea, es un tema de hacer conciencia, de intentar reducir nuestra huella individual y de encaminarnos a tener tecnologías que nos ayuden. Tecnologías de captura, tecnologías de eficiencia, o sea, tener tecnologías que nos ayuden en ese sentido. ¿Qué podemos concluir de aquí? Un poco sacar una lección que, lo primero es que no sabemos muy poco, hablamos mucho y sabemos muy poco respecto al cambio climático. Yo creo que me quedo con esa lección que de manera particular deja con la boca abierta porque ciertamente hablamos mucho respecto al tema. Pero ¿qué puedes concluir tú, Nelly? Y me gustaría escucharte a ti, Sabriz, después. Bueno, en lo particular yo creo que hay un tema de educación que es base y creo que la educación tiene que darse desde los niveles pero muchísimo más básicos. Y yo doy clases de manera a nivel universitario y una de las cosas más que me han marcado más es justamente el hecho de que hay información tan básica y clave que no es detectada justamente en los niveles iniciales. Y bueno, entonces tenemos muchos profesionales con huecos dentro de todo este tema de conocimiento e implementando inclusive políticas o diseñando políticas inclusive, pero que de una u otra manera estos huecos existen y persisten. Entonces yo creo que se necesita transversalizar el tema de una manera muchísimo más aterrizada. No es que no se esté haciendo, sé que hay muchos esfuerzos que está haciendo el gobierno para transversalizarlo dentro de la currícula educativa. Creo que hay un tema que todavía queda mucho camino por recorrer y pues nada, en espera de que pues podamos transitarlo juntos. Sayuris, ¿qué dices? Hacer. O sea, mi recomendación de hoy es que hagan, es hacer. No esperar la política para hacer, no esperar que llegue el sistema perfecto de reciclaje para hacer, no esperar que te traigan la solución energética para hacer. Haz, investiga, ya tenemos soluciones locales que han ido llegando, ya tenemos programas de reciclaje como Vecino Verde, Green Love, ya tenemos opciones de permacultura urbana, que lo menciono, por ejemplo, que tú entiendes la naturaleza y en vez de competir con ella o contra ella, la utilizas a tu favor para verificar, voy a hacer una construcción, ¿cómo la hago? ¿De dónde viene el viento? ¿De dónde viene el sol? ¿Cómo utilizo menos recursos? ¿Cómo puedo sembrar mi comida en la casa, en el espacio que tengo? Es un tema de hacer, de investigar para hacer, no para criticar y hablar. Que como dices, hay mucha gente hablando y poca gente haciendo. Bueno, pues con eso qué mejor para terminar nuestra discusión del día de hoy y qué rica y educativa, formativa que ha sido.
Y señores, vamos a tener que hacer una pausa lamentablemente, pero yo me voy a quedar aquí aprovechando estas dos grandes mujeres para seguir conversando sobre el tema. No se muevan de ahí.